La Ciudad de México, con sus más de 20 millones de personas y sus enormes dimensiones, cuenta con uno de los bosques urbanos que puede ser considerado de los más grandes del mundo, el Bosque de Chapultepec, entre cuyo verdor sobresale en la cima del Cerro del Chapulín el magnífico Castillo de Chapultepec. Acompáñenos en este capítulo de Todo a conocer la historia que encierra este inmueble. Quédense con nosotros. El Castillo de Chapultepec, sin duda alguna, es uno de los inmuebles que tiene más historia y, por supuesto, mucha fama en nuestro país. Pero no está por demás decir que su historia es verdaderamente interesante y yo considero incluso emocionante. Está con nosotros Salvador Rueda. Salvador, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en De Todo. Muchas gracias, bienvenidos al Castillo de Chapultepec. Al Castillo de Chapultepec. Cuéntanos todo. Yo creo que las personas hemos escuchado, sin duda alguna, acerca del Castillo de Chapultepec y seguro el primer cuestionamiento que uno se puede hacer es, ¿el Castillo de Chapultepec es un castillo? Sí, es un castillo, pero me gustó como entraste diciendo que se trata de una historia emocionante. Normalmente contamos la historia, hacemos el relato como una secuencia temporal de sucesos y no pensamos que a veces eso va haciendo un trenzado que se convierte en destino. Y eso es lo que lo hace interesante. Hay 3 o 4 fechas importantes en Chapultepec que han hecho que tú y yo estemos sentados en este momento y estemos platicando de esto. La primera, cuando Nezahualcóyotl prepara los caños de agua que surten a Tenochtitlan de agua limpia. Estamos hablando de mediados del siglo XV. La segunda, cuando Hernán Cortés manda a cortar esos caños para sitiar Tenochtitlan y finalmente cae Tenochtitlan y cambia la faz del mundo. Una más, cuando el virrey Luis de Velasco manda construir acá abajo del cerro el palacio de descanso de los virreyes. Es una zona alta, entonces cuando llovía la Ciudad de México se inundaba, entonces tenían que venir a una zona alta para poder gobernar y salir en un momento dado. Ese palacio virreinal aprovechaba el agua que había aprovechado Nezahualcóyotl y dura desde mediados del siglo XVI hasta poquito después del último tercio del siglo XVIII, cuando en 1785 vuela, porque a un lado está una fábrica de pólvora, estalla la fábrica de pólvora y vuela el palacio del virrey. Y entonces el virrey Matías de Gálvez decide ya no rehacer, no reconstruir el palacio del virrey, sino hacerlo acá arriba, en la punta del cerro. Estamos en la chimenea de un volcán. Y entonces decide aplanar todo y construir aquí el palacio, que es exactamente lo que está aquí atrás. Entonces, la habitación de los virreyes iba a ser esa, pero nunca la terminó. 50 años está abandonada esa construcción, hasta que a principios de los años 40 del siglo XIX se establece aquí el Colegio Militar. En 1847, durante la invasión americana, es el último lugar, la última batalla de la invasión americana. Aquí es donde mueren los 6 cadetes que son conocidos como los niños héroes y los otros 50 que son tomados prisioneros. Unos años después vive aquí el primer presidente, aquí atrás, que fue Miguel Miramón, que después muere con Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Vamos a regresar tantito al lunes 13 de septiembre de 1847. Regresan los cadetes
que habían estado siendo liberados, habían sido dejados francos durante la batalla. Eran unos muchachos entre 13 y 22 o 23 años, eran adolescentes. Ya los habían mandado con sus familias y ellos deciden regresar y defender su colegio y su país. Esa decisión da origen a la idea del patriotismo moderno que tenemos. Y entonces se vuelve emblemático el castillo de Chapultepec con la muerte de esos muchachos. Entonces tenemos ya las dos cosas. Tenemos la habitación de los gobernantes, que va a estar ahí Miramón, pero muy poco tiempo, después Maximiliano, muy poco tiempo, y luego todos los presidentes después de Juárez hasta Abelardo Rodríguez, es decir, desde 1872 hasta 1934, 60 años. Todo esto para decirte que al final, en 1939, Lázaro Cárdenas, aconsejado por Luis Castillo Ledón y otros historiadores, deciden hacer del castillo de Chapultepec el Museo Nacional de Historia. Y eso hace que estemos tú y yo aquí sentados. Si juntamos todos estos sucesos que se vuelven un emblema, hacen que se vuelva este edificio en la Casa de la Memoria de los Mexicanos. Qué hermoso relato, y sobre todo sintetizarlo con la Casa de la Memoria de los Mexicanos. Creo que no hay nada más acertado, porque además estamos, en este breve recuento que nos acaba de hacer Salvador, podemos darnos cuenta de la trascendencia que ha tenido este sitio históricamente para México y su identidad. En cuanto a la arquitectura del castillo de Chapultepec, sabemos que, bueno, ha sufrido algunas modificaciones. Muchas, sí. ¿Cuáles son esas modificaciones? Bueno, originalmente tienes un edificio típicamente español del siglo XVIII, fachada plana. Después, cuando se abre aquí el colegio militar y le ponen artillería, le ponen el nombre de castillo. Antes era el palacio. Cuando está el colegio militar, entonces se adaptan las salas para dar clases y para que sea el lugar donde duermen, comen, hacían sus ejercicios los cadetes. Cuando llega Maximiliano, le hace esta fachada que ahora vemos con sus arcos afuera. Pero años después lo moderniza en la época de Don Porfirio y lo convierte en un lugar de, digamos, silvestre, boscoso. Entonces todos los adornitos que hay pequeñitos tienen que ver con la vegetación, con los animales, con el descanso. Cuando se vuelve museo, a partir de 1939 y abre en 1944, se adaptan todas estas salas para albergar aquí primero las 55,000 piezas que originalmente tenía el museo y después las un poco más de 100,000 que tiene ahora. Y se ha ido adaptando poco a poquito. Alguna vez, por ejemplo, esta sala fue un área administrativa. Ahora es la sala de los virreyes. Tenemos la galería completa de los virreyes. A un lado tenemos la sala de Malaquitas, era la sala de recepción del presidente. Ahí recibían los presidentes antes de que se pusiera la puerta verde. Ha ido cambiando todo. Es una arquitectura ecléctica. Vamos a ir hacia la parte poniente, donde va a haber un monumento que cumple 100 años. Es el primer monumento que se levanta en honor a los niños héroes en el siglo XX. Es 1924, durante el gobierno de Álvaro Obregón. Lo hace el arquitecto Asunción. Así nos podemos dar una idea de toda la historia que resguardan los muros del castillo de Chapultepec. Vamos a continuar platicando con Salvador. Como ya nos platicó Salvador hace unos momentos, distintas convergencias en la historia decidieron el destino del castillo de Chapultepec y en la actualidad es un museo. Nos encontramos precisamente en una de las salas de este museo. ¿En dónde estamos, Salvador? Estamos en la sala que corresponde a la Revolución Mexicana.
al inicio básicamente de la Revolución Mexicana. Y uno de esos momentos que se vuelven destino es el inicio de la decena trágica, que es cuando Madero, estando aquí en la zona residencial de la presidencia, se entera que hay un combate en el Zócalo, en donde muere Bernardo Reyes tratando de atacar Palacio Nacional y darle el golpe de Estado a Madero, y Madero sale de aquí del castillo de Chapultepec con los cadetes hacia el Palacio Nacional. Ese momento se llama la Marcha de la Lealtad, es el 9 de febrero de 1913. Juan O'Gorman es el pintor que hace estos murales y él hace una interpretación general de la revolución. Yo ya trabajaba aquí cuando él estaba pintando esto lo pinta a mediados de los años 70 y me tocó algunas veces venir a verlo aquí con su traje completo de pintor. Y estaba haciendo los diseños para estos paredes que ahorita quedaron en blanco, porque él muere a la mitad. Y se decidió dejar todo como él lo había hecho. Pero alcanzó a pintar la pared de enfrente, que es el periodo porfiriano, y esta que está aquí atrás, que es el de la Marcha a la Lealtad. La Marcha a la Lealtad se convierte en un momento significativo para la historia, pero emblemático para el edificio. Es decir, se vuelve un hito de nuestra memoria. ¿Por qué? Porque cuando vencen ya los constitucionalistas en la Revolución, 1916, y después cuando entra Álvaro Obregón en 1920, tienen ya el castillo de Chapultepec como el referente de entrada de los revolucionarios a la Ciudad de México. Aquí entraron zapatistas, aquí entraron obregonistas, entraron los constitucionalistas en general. Es Venustiano Carranza el que adapta el castillo de Chapultepec para oficinas de gobierno. Quitan todo lo que era del colegio militar, porque era una construcción nueva, no muy bonita, realmente le quitaba al castillo de Chapultepec un aire de dignidad. Y Venustiano Carranza se lo regresa. Hacen otra vez un diseño, hay una intencionalidad. Y esa intencionalidad es el reflejar la fundación de una segunda república, o quizá de una tercera república, que es la que él estaba encabezando. Y todo a partir de que sale Madero el 9 de febrero de 1913 rumbo a Palacio Nacional con los cadetes. Esa memoria es la que queda aquí. Entonces ahí Carranza pensó muy bien. Él podía pensar cualquier otro lugar para ir a gobernar, pero pensó en este. Y de ahí en adelante, todos los presidentes posrevolucionarios hasta Lázaro Cárdenas. Entonces Lázaro Cárdenas en 1934 va a vivir a Los Pinos, pero mantiene esto todavía como un edificio de gobierno. Y en 1939, cuando funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, decide que este sitio se abriera como museo, el Museo Nacional de Historia. Entonces se van juntando todas estas cositas. Si no hubiera habido estos momentos, el Castillo de Chapultepec sería un edificio más, un edificio raro en la punta de un cerro. En cambio, es el Castillo de Chapultepec. Y hablando del museo, ¿qué piezas son las que resguarda este museo? Bueno, resguarda 106,000 piezas, ¿qué te puedo decir? Son colecciones, algunas muy, muy importantes, por ejemplo, la de indumentaria. Aquí hay indumentaria, sobre todo femenina, que va del siglo XVIII finales hasta el siglo XXI inicios. Tienes una buena colección de retratos de presidentes, gobernantes, personajes importantes, héroes. Tienes una buena colección de numismática, más de 20,000 piezas de monedas, medallas. Otra es la de las banderas. Aquí están resguardadas las banderas que ganó el ejército norteamericano durante la invasión americana y que se llevan a West Point, y que en 1950 el gobierno norteamericano, el del presidente Truman, regresa al gobierno mexicano. Y también están las banderas que Charles de Gaulle devuelve a México
hace 60 años. Entre las que regresan con Truman está la que estaba aquí en el castillo de Chapultepec, que es una bandera inmensa de fortaleza. Y está también la del famoso Margarito Suazo, que se envuelve en ella y se lanza contra las tropas norteamericanas en un combate el 8 de septiembre en Molino del Rey, muy cerquita de aquí, en Los Pinos. ¿Esa historia es real? Porque siento que también forma parte como de los mitos que envuelven al castillo de Chapultepec. Bueno, es real la de Margarito Suazo. Es legendaria la del cadete que se lanza, pero hay que hacer bien la diferencia. No es lo mismo una falsificación que un mito, y no es lo mismo una leyenda que una mentira. Las leyendas tienen una funcionalidad social. Entonces, efectivamente, la del el niño héroe se entreteje con la de Margarito Suazo y se convierte en una leyenda que se suma a la idea de patriotismo que ellos sí dan origen, y entonces se convierte en una leyenda heroica mexicana. Vamos a continuar platicando con Salvador. El castillo de Chapultepec es un espacio mágico, y sobre todo pensar que en la actualidad es un museo que además nos comparte un poco de la historia de México a través de piezas y de lugares en donde se hizo la historia. Bueno, yo creo que somos muy privilegiadas y privilegiados de tener un lugar como este. Sí, aquí estás entrecruzando efectivamente el lugar a donde hubo acontecimientos decisivos y el sitio donde se resguardan objetos de la memoria de esos momentos decisivos. Ese es un entrecruzamiento que es, yo creo que es único en México y a lo mejor en muchos lugares del mundo. Ahora tiene 80 años que es Museo Nacional de Historia. Nos visitan alrededor de 2 millones de personas al año. Y la intención del museo es ser un foco cultural amplio. Te decía yo hace un ratito que un historiador francés decía que el arte, la belleza y la historia no las podemos definir, pero sin ellas no podríamos vivir. Y en este lugar se trata de conjuntar estas tres características y te invitan a venir a pensar. El museo, no solo todos los museos, son máquinas de pensar, son una suerte de libros. Te invitan a leer de otra manera las cosas. Claro. Tú bien lo dijiste hace un rato, son objetos que te invitan a pensar lo que está sucediendo. Por ejemplo, el mural que tenemos aquí atrás de Jorge González Camarena nos invita a pensar en un momento de la revolución. Están los soldados saliendo del cuadro. Quiere decir que la revolución terminó. Está Venustiano Carranza con la Constitución de 17, que sigue siendo la Carta Magna nuestra. Pero si vas viendo detalles, ves el águila en donde sus plumas son las caras de los constituyentes. Eso es un pasaje de Dante, de la Divina Comedia, del Paraíso, el canto 18, que está dedicado a los hombres justos. Y se basa también en un pasaje de la Biblia que dice que los hombres justos están todos en un solo sitio cerca del cielo, y en Dante convierten todos estos rostros la figura de un águila que canta con una sola voz. Y dice: amen la justicia aquellos encargados de hacer las leyes. Y eso es lo que hace Jorge González Camarena. Entonces, si tú vas viendo poco a poco todos los objetos, todas las pinturas, vas encontrando una lectura que te puedes detener. En lugar de nada más ir pasando, te puedes detener en aquellas que te llaman la atención, y la idea es que busques cuál fue lo que quiso decirte el artista y lo que quiso decir
el que mandó a hacer la pintura. Porque esas dos características hacen de esa pieza una pieza de museo y no la pieza de una sala de una casa. Te puedo decir que la gente que viene a visitar el museo, ahorita vemos a niños de 9, 10 años, esos son los que van a pensar en el Museo del Futuro y van a hacer que este lugar evolucione a algo que no imaginamos nosotros hoy. Salvador, mencionaste hace unos momentos en nuestra charla que tú ya trabajabas aquí cuando Juan O'Gorman estaba pintando uno de los murales. Me hace pensar en todo el tiempo que has dedicado a este museo y bueno, ahora, tantos años después, quisiera saber qué significa para ti y cómo lo ves en el tiempo. Qué buena pregunta. Yo tenía 20 años cuando empecé a trabajar acá, hoy tengo 70. Y no todo el tiempo he estado en el museo, pero más de la mitad de mi vida sí. Es un privilegio trabajar en el museo. Es un doble privilegio dirigirlo. Pero trabajar aquí es un honor porque te hace ver cosas que nunca te hubieras imaginado. De repente tocar el traje de Madero o la casaca de Morelos, o ver de cerca la Constitución firmada. Hay lugares además mágicos. Me estaban diciendo que platicara algo personal. Esta sala para mí es una de las que más me gustan por el significado de este mural, por todo el significado de los hombres justos que hacen las leyes. Porque nosotros le hemos dado un pequeño giro al discurso del museo, dejando de que sean las batallas y las guerras los momentos en que cambia la historia, para que sea la vida cotidiana y los ciudadanos pensantes, los ciudadanos que están en su casa, los que están haciendo la historia, con sus necesidades, sus reflexiones, y donde ven aquí reflejados sus raíces y las raíces de sus necesidades, de sus resoluciones y de su futuro. Eso es lo que a mí me gusta. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a ustedes, bienvenidos. No existe persona alguna que no visite el castillo de Chapultepec y no quede maravillada con la belleza de sus jardines, de su construcción, de sus vitrales. Pero estoy segura que ustedes, después de ver el capítulo de hoy y conocer la historia que encierra este lugar, encuentran aún más interesante el famoso castillo de Chapultepec. Recuerden que pueden escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM y seguirnos en redes sociales. Nos vemos la próxima aquí en De Todo.